Listo, muchachos, muy buenos días para todos. Espero que hayan descansado muchísimo este fin de semana. Ayer, como se pudieron dar cuenta en los grupos, envié la planilla con las tres notas que tenemos registradas. Recuerden que si todavía tienen algún pendiente, si ustedes dicen, no, es que yo se lo mandé, profe, pero me equivoqué de correo, pero lo envían por favor, porque la idea es que ustedes ya tengan y estén al día antes de las estrategias de apoyo. Esa es la idea entonces, que estemos al día y que ustedes no tengan ningún pendiente conmigo ni con ningún docente. Entonces, si ustedes tienen alguna nota pendiente, ¿eso qué quiere decir? Que ustedes se quedarían entonces en estrategias de apoyo y esa no sería la idea. La idea sería entonces que todos, absolutamente todos, estén al día con esas asignaturas, con todas las materias. Entonces, para que estén muy pendientes de eso. ¿El periodo hasta qué día va? Hasta el 30 de abril. Hasta ahí entonces se tomaría el taller. Sería, y todos los docentes tomaríamos entonces hasta la nota 4. ¿Eso qué significa? Que esa nota 5 sería también la del ensayo que les estoy pidiendo, y eso qué quiere decir que terminaríamos con esa cuarta y la nota del primer periodo sería esa misma nota que ustedes van a presentar o van a sacar entonces en el taller. Recuerden también que ya se había hablado de esto, que a ustedes entonces ya se les está calificando de manera cualitativa, entonces no les va a aparecer 4, 4,5, 5, sino que les va a aparecer bajo, que aparece la B y la J. Eso quiere decir que ustedes perdieron esa notica. BS, que sería entonces básico, A, que sería alto, y S, que sería superior. Ese superior equivale a un 5, de 4,6 a 5. Entonces la idea es que ustedes, por favor, estén muy pendientes de eso y a su vez que estén muy dispuestos a ponerse al día con esas notas. Les recuerdo entonces que estamos trabajando toda esta parte del texto argumentativo, especialmente y específicamente el ensayo. Hay algunas personas que me han mandado trabajos y me han escrito de temas que no tienen nada que ver con lo que estoy solicitando. Recuerden que en el taller está el texto de Alfonso Reyes y que el foco, el tema, el eje temático es la educación en la formación del ciudadano. Entonces, que me van a escribir sobre otro tema, sobre un género musical. No, la directriz es muy precisa. No les estoy pidiendo tampoco que tengan que consultar en otras fuentes. Si lo quieren hacer, lo pueden hacer. Sin embargo, de las citas, las frases que ustedes van a utilizar como argumentos de autoridad, están específicamente, las pueden extraer del texto de Alfonso Reyes. Entonces, para que ustedes estén muy pendientes de eso. Les recuerdo también que como mínimo les estoy pidiendo 6 párrafos. El primero de ellos corresponde a la introducción, el segundo en el que ustedes van a hacer el planteamiento de la tesis, 3 párrafos de argumentos, 3 párrafos diferentes de argumentos y finalmente la conclusión. Entonces la idea es que ustedes como mínimo me presenten 6 párrafitos de ese ensayo, que es algo también importante. Recuerden que los argumentos de autoridad que les estoy pidiendo, es decir, esas frases que ustedes van a extraer del texto de Alfonso Reyes, deben ir obligatoriamente en comillas, porque eso indica que esa frase no la dijeron ustedes, sino que la dijo Alfonso Reyes en este caso. Y otra cosa muy, muy, muy importante que a la mayoría, por no decir a todos, se les está olvidando, que es el uso de los conectores. Yo no puedo empezar un párrafo sin utilizar un conector, es decir, yo no puedo empezar un párrafo con la frase de Alfonso Reyes en comillas, no, yo tengo que decir, utilizar un conector, hablar respecto al tema, pongo la frase y luego entonces
hago la reflexión sobre esa frase. Entonces, la mayoría que me están haciendo o me están poniendo la frase directa empieza en el párrafo de argumentación con las comillas y con el texto de Alfonso Reyes, no me están utilizando conectores y a su vez no me están haciendo una reflexión al respecto. Recuerden que ustedes tienen en el taller, lo vamos a revisar de nuevo para que lo tengan ahí como muy pendiente. Acá lo estoy abriendo. Me confirman cuando lo estén viendo. ¿Ya lo están viendo? ¿Alguien me confirma, por Sí, favor, si están señora. viendo? Listo, muchas gracias. Entonces vemos que acá en esta parte les vuelvo a explicar lo del ensayo, esas características, las partes de un ensayo, los pasos para escribir un ensayo y cuando dice manos a la obra, vemos entonces que acá nos aparece el tema. ¿Cuál es el tema? La importancia de la educación en la formación del ciudadano. Ese va a ser entonces el tema que nos convoca. La importancia de la educación en la formación del ciudadano, no otro, no el que yo quiera, no les estoy diciendo que es un tema libre. Recuerden que es este tema que se está proponiendo a partir del texto de Alfonso Reyes. Acá igualmente recuerden las características, un título que sea llamativo, entonces en ese título que sea llamativo, entonces un título que llame la atención, sea el mismo ensayo sobre la educación o la formación de la importancia de la educación en la formación del ciudadano. No, en ese caso entonces ustedes deben utilizar una frase llamativa. Es importante la educación para sobresalir económicamente. Puede ser, por ejemplo, un tema que ustedes proponen. Eh, es necesario o la necesidad de formar ciudadanos a partir de la educación. Ese título también llama la atención. Recuerden que debe ser algo que sea afín, obviamente, a lo que ustedes están proponiendo y que llame la atención. Vamos a ver acá, de nuevo en la pantalla, que vemos entonces que acá está el ejemplo que yo les había dado, pero simplemente con esta parte de eh, el texto. Miremos entonces que acá, por ejemplo, vamos a decir, ¿listo? ¿Están viendo este ejemplo que estoy dando? Profe. Listo, entonces, por ejemplo, un conector, que ahora vamos a ver un videito corto, es de este modo. Ahí estamos haciendo la introducción al párrafo de argumentación. Podemos poner en esta línea, es así, de este modo, cabe resaltar, es importante decir. Además de ello, cada párrafo debe empezar con un conector. Eso es vital. Y a su vez, debemos hablar sobre algo de la frase. No hacer todavía la reflexión, pero sí hacer esa introducción a la frase. Luego, pongo la frase y finalmente hago la reflexión
de esa frase. Entonces vamos a leer vamos a poner esto más oscurito. No tiene que ser en negrilla, pero lo voy a poner en negrilla para que ustedes tengan mejor visual. Listo, entonces en este caso yo digo, de este modo, la educación se convierte en un pilar fundamental para formar personas con capacidad crítica. Ahí estoy dando una reflexión antes de la frase de Alfonso Reyes. Entonces digo, al respecto, Alfonso Reyes propone: quien no es crítico y prevenido corre el riesgo de ser un pedante. Y acá tenemos la reflexión de la frase. Por tanto, todo debe ponerse en duda, ya que el cuestionarnos hace posible diferentes interpretaciones de un mundo diverso y cambiante. Entonces vemos que acá son esos cuatro pasitos que ustedes deben cumplir a la hora de hacer esos párrafos de argumentación. Hacemos la introducción a ese párrafo con un conector lógico. Luego hablamos algo de la frase. Luego decimos quién lo dijo. Acá en los 3 párrafos debe aparecer: al respecto, Alfonso Reyes propone. O por ejemplo, ya en el segundo párrafo, para no volver a decir Alfonso Reyes propone, yo ya cambio y digo, Reyes plantea que. Y finalmente digo, puedo decir Alfonso o puedo decir este filósofo, este literato propone, dice, manifiesta, para hacer la introducción a esa frase, a esa cita, que esa cita aparece en comillas y luego cierro las comillas. Luego de cerrar las comillas ya hago la reflexión al respecto. Necesito que me pregunten si tienen alguna duda de esta parte que les estoy planteando, que es vital para que el ensayo quede muy claro y muy bien elaborado. ¿Alguna pregunta? Niños, chicos, jóvenes. ¿Ninguna? Hola, estoy sola. ¿Sí me están escuchando? Si no, Sí, profe, sí la escuchamos bien. Al menos yo no tengo ninguna duda. muchas gracias. Si les da pena participar, preguntar, recuerden que lo pueden hacer por el chat. Listo. Entonces, en ese caso, recuerden siempre la estructura para esa parte de los 3 párrafos de argumentación que les estoy poniendo. Primero el uso de conector, luego hablo algo de la frase, luego propongo al respecto, plantea Alfonso Reyes, en esta línea Reyes propone, Reyes manifiesta entonces, 2 puntos, abro comillas, pongo la frasecita exactamente como aparece en el texto y luego hago la reflexión sobre esa frase. Esa es la estructura. Vamos a ver en este momento un videíto de los conectores lógicos para que ustedes entiendan la importancia de su uso. ¿Alguna vez se te ha salido un botón de alguna prenda? ¿Qué hacemos cuando ocurre esto? Lo cosemos. Como verás, el hilo es importante para mantener unidos la prenda y el botón. Algo similar sucede cuando escribimos. Para conectar nuestras ideas, utilizamos expresiones que nos permitan unirlas. A estas palabras se las conoce como conectores lógicos. Listo, en este caso nos dan la definición de conectores lógicos. Conector, unión, entrelazar mis ideas. Es necesario que yo utilice conectores lógicos para cada uno de los párrafos. Siempre, cada párrafo, siempre, todos los párrafos deben utilizar un conector lógico. Si yo, por ejemplo, estoy haciendo la conclusión, entonces yo puedo decir, podemos concluir entonces, de este modo se resume que utilizamos conector para que las personas, los lectores, identifiquen de qué es lo que estoy hablando, cuál es el hilo temático que tengo. ¿Qué son los conectores lógicos? Son palabras o frases que vinculan lógicamente dos ideas
para darles sentido completo. En nuestro idioma tenemos muchos tipos de conectores, pero hoy nos centraremos en 4. Conectores de causa, consecuencia, contraste y explicación. Comencemos con los conectores de causa. De seguro los conoces. Estos los usamos cuando queremos vincular dos ideas que se relacionan por el hecho de que una genera a la otra. Veamos ahora el siguiente enunciado. La niña está resfriada. ¿A qué se debe que esté enferma? Muchos podrían haber sido los motivos. Sin embargo, nos enteramos de lo siguiente. Ella ayer tomó helados en exceso. Entonces, esta es la razón o causa de que esté enferma. Y para vincular un hecho con su causa, podemos utilizar el conector porque. ¿Hay otros conectores de causa? Claro que sí. Y estos son algunos de los más usados. Dado que, ya que, puesto que. Listo, vemos que estos conectores son vitales cuando yo hago la reflexión de la frase. Entonces yo después de la frase de Alfonso Reyes, yo puedo decir, puesto que esto es importante, en tanto que, porque, ya que, entonces en este caso estoy uniendo esa idea que di inicial antes de la frase y estoy uniendo la última idea que es la reflexión y que es lo más importante. Entonces vemos que si yo digo la niña está resfriada, tomó helados en exceso, no estamos utilizando un conector y no estamos uniendo las dos ideas que es necesario y vital en esos párrafos de argumentación. Sigamos con los conectores de consecuencia. Son los conectores que usamos cuando queremos explicar que un hecho, acción o situación se produce o debe suceder como una consecuencia lógica de otro. Volvamos al caso. La niña está resfriada. ¿Cuál podría ser un efecto de lo que le pasa? Deberá descansar en casa. Para decir que descansar en casa es una consecuencia de estar resfriada, la forma más sencilla de hacerlo es con un conector como por lo tanto. La niña está resfriada, por lo tanto, deberá descansar en casa. Además de por lo tanto, hay otros conectores de consecuencia que se usan habitualmente, tales como en consecuencia, por ello o entonces. Listo, vemos acá otros tipos de conectores. Yo puedo utilizar, hay más de 200 conectores que yo puedo usar y les voy a mandar, voy a subir al Classroom la lista de los conectores lógicos que hay, para que ustedes vayan señalando e identificando qué pueden utilizar y en qué párrafo. Entonces yo puedo decir, si estamos hablando de la educación, vemos entonces que la educación hace parte de la socialización del ser humano. Podemos utilizar entonces esa idea. Entonces podemos decir, entonces es vital que todo joven, niño y adolescente esté inscrito en una escuela, educándose, porque la calle no es la mejor escuela. Puedo decir algo así. Entonces vemos que estamos utilizando siempre los conectores. Entonces, dado que, por lo tanto, siempre el uso de conectores me da, obviamente, una estructura más clara y coherente del texto que yo estoy planteando. El tercer tipo de conectores que veremos son los conectores de contraste. Estos se emplean para unir dos ideas que mantienen una relación de oposición. La niña está resfriada. ¿Qué esperamos que ocurra? Obviamente, asumimos que la niña descansará en casa, pero luego nos enteramos de que fue a la playa. Como ven, no sucede lo que lógicamente esperábamos. Incluso diríamos que ocurre lo opuesto. En lugar de descansar, sale de su casa. En estos casos, debemos emplear los conectores de contraste, como vemos aquí. La niña está resfriada, sin embargo, fue a la playa. Algunos de los conectores de contraste más usados son, sin embargo, no obstante y pero. Listo, vemos acá, por ejemplo, este tipo de conectores también muy importante porque yo puedo plantear un párrafo de contraste y yo puedo decir, en este caso,
la educación se convierte en fundamental para formar ciudadanos críticos y que tengan un buen nivel socioeconómico. Puedo plantear esa idea, entonces yo puedo decir luego. Sin embargo, las oportunidades en nuestro país son escasas. La educación no es gratuita y cuando lo es, no es de buena calidad. Por tanto, la formación de ciudadanos se convierte en un ideal, en algo efímero. Puedo plantear ese texto también, esa parte del párrafo, y dar entonces esos conectores de contraste. Entonces estoy planteando, esta realidad es la que, esto es lo que debe ser, pero la realidad es otra. Estoy contrastando dos ideas. El último tipo de conectores que veremos son los denominados conectores de explicación. Lee el siguiente enunciado. La niña presenta síntomas de resfrío. Si quisiéramos aclarar o detallar cuáles son esos síntomas, tendríamos que agregar la siguiente idea. Tiene fiebre, secreción nasal y dolor de cabeza. Fíjate que el segundo enunciado es una aclaración o detalle del primero. ¿Cómo podemos unirlos? Probemos con es decir. La niña presenta síntomas de resfrío, es decir, tiene fiebre, secreción nasal y dolor de cabeza. Este conector ayuda a que el lector entienda que una idea es explicada en el enunciado siguiente al aclararla o detallarla. Podríamos reemplazar este conector por otros que cumplen la misma función, como, en otras palabras, dicho de otro modo. Para finalizar, retomemos los puntos más importantes de este video. Primero, recuerda que un conector es una palabra o frase que une lógicamente dos ideas. Los conectores pueden ser de varios tipos: causa, consecuencia, contraste o explicación. Segundo, para saber qué conector debes usar, toma en cuenta qué relación deseas establecer entre la primera y la segunda idea. Ahora, a manera de repaso, te aconsejamos lo siguiente. Consulta los materiales que se encuentran en el Blackboard. Estos serán de mucha ayuda. Pregúntale a tu docente por todas aquellas dudas que tengas. Y por último, recuerda que puedes acudir al servicio de tutorías. Antes de irnos, te dejamos la siguiente pregunta. ¿Sabes cómo se puntúan los conectores? Listo. Entonces, en este caso, vemos la importancia del uso de los conectores. Es vital, porque sin un buen uso de los conectores, el texto, así yo tenga una información muy clara, así yo tenga una información muy interesante, así yo haga reflexiones muy coherentes, si yo no estoy usando conectores, el párrafo y el texto en general sería incoherente. Vemos que acá estamos utilizando de este modo, estamos utilizando por tanto, que también sería un conector, y vemos acá ya que. Entonces vemos que en un párrafo yo puedo utilizar infinidad de conectores y que son vitales y necesarios a la hora de yo plantear mis ideas. Sin conectores yo no puedo realizar párrafos coherentes. Eso es muy importante. Siempre deben tener en cuenta esa información. El uso de los conectores es indispensable cuando yo estoy haciendo el planteamiento de cualquier tipo de texto. En este caso podríamos decir, por ejemplo, el texto argumentativo, pero si yo estoy hablando, estoy realizando un texto expositivo, igual va a ser necesario el uso de los conectores. Siempre va a ser vital el uso de los conectores. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Dudas? Ninguno, muchachos. Están muy calladitos hoy. Pero usted ha explicado muy bien. Y ojalá que sí les quede muy claro, muchachos, que necesito muy buenos trabajitos para que
muchos sean los que participen en esa elaboración, en esa publicación del libro de los 60 años de la Monseñor. Espero entonces que esté muy claro. Ahora, en un momento, más o menos en 10 minuticos, les envío el video. Les voy a también subir al Classroom. Este video también queda ahí en esa clase del ensayo y queda también, voy a subirles allí entonces la información de los conectores lógicos que son vitales para que ustedes hagan unos ensayos demasiado buenos, porque confío en ustedes, porque los trabajos que me han presentado, la mayoría han tenido una muy buena calidad, y entonces espero que sigamos en ese mismo proceso, que sigamos entonces, que siga recibiendo muy buenos trabajos. Quedo entonces pendiente si tienen dudas, recuerden entonces, vamos a dejar, yo les había dicho que el trabajo lo deben entregar el 16, es decir, este viernes, pero me voy a ampliar hasta el lunes para que tengan el fin de semana también de encierro, que otra vez entonces vamos a estar en la casita para que aprovechen ese tiempo y tengan algo que hacer y no se aburran tanto y piensen un poquito en español. Entonces vamos a dejar la entrega de este trabajo para el 19 de abril. Listo, 19 de abril, que sería el lunes. El lunes ya más tardar debe ser la fecha límite para que ustedes me entreguen el trabajo. Muchísimas bendiciones para todos. Cuídense demasiado. Mucho ánimo porque sabemos que en este momento muchas personas están pasando por muchísimas dificultades, tanto emocionales, de salud, otros económicas. Entonces, mucha fortaleza en todos estos procesos. Recuerden que estoy a total disposición con ustedes para que si tienen alguna duda, alguna pregunta, incluso hay personas que me han mandado audios con el texto, es decir, con lo que llevan realizado, y eso les ha ayudado porque entonces me lo mandan, yo lo escucho y les digo, te falta eso, recuerda esto, puedes ampliar esta idea. Entonces también pueden utilizar esa opción. Recuerden que las asesorías siempre, siempre, siempre están en total disposición, siempre y cuando obviamente sea en el horario establecido. Y recuerden revisar esas planillas que mandé a los grupos para que se pongan al día con lo que deben. Un abrazo para todos, muchísimas, muchísimas bendiciones. Y en un momento entonces ya mando el video. Los quiero, chao. Chao, profe. Igualmente, profe. Chao, profe. Chao. Tengo buen día. Chao, profe, Tony, gracias. chao.